tema que se me ha asignado tiene que ver con uno de los cambios fundamentales en la Constitución de 1991. La banca central, el Banco de la República elevado a la categoría de rango constitucional. Pero se preguntarán, ¿cuál es la necesidad de establecer en una constitución política un banco central con una autonomía y una independencia? Pues la historia es la que nos lleva allá. Lo que pasó durante tantos años en Colombia y en el mundo es lo que obliga a que tengamos una banca central que tenga autonomía, que no dependa de un gobierno sin que por ello deje de trabajar armónicamente con las ramas del poder público. Hay que decir que hasta 1821 la moneda en Colombia pues era la moneda española. En el Congreso de Cúcuta de 1821 se dice vamos a tomar la soberanía monetaria, vamos a trabajar sobre ellos, y entonces el Congreso de Cúcuta declara esa independencia monetaria. Empero, como la mayoría de las normas de esta convención, de esta constitución, se quedaron en el aire porque no hubo recursos con que ejecutarlas, algo que planteaba esta mañana el señor rector de nuestra universidad. Ya en 1846, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera decreta la emisión de billetes con un respaldo del 100% en metálico, pero no hubo realmente en el país una intención de acompañar esa postura, y además las guerras civiles que nos han azotado siempre no permitieron que avanzara ese propósito. Por eso también el Banco Nacional se intentó crear en varias ocasiones, la ley 27 de 1864, la ley 35 del 65, luego en el 66 la ley 69, pero no fructificó. El Congreso no lograba aprobar esa ley. Sin embargo, la banca privada se avanzó. En 1871 aparece el Banco de Bogotá, el capital privado, desde luego, el Banco de Antioquia en el 73, el Banco Santander y el Cauca, y el Banco de Bolívar en 1875, y el Banco de Colombia también por esa época. Es importante tener en cuenta la apertura de esta banca privada. Pero ya en el gobierno del presidente Rafael Núñez, en 1880, él empieza a impulsar la idea de una banca central, y evidentemente aparece por mandato de la ley 39 del 1880 la facultad para crear ese Banco Nacional, que inicia su tarea. Fíjense que de aquí, jóvenes, sobre todo estudiantes, aquí empieza la historia de la banca y esa tensión que siempre ha existido entre un banco totalmente estatal, dueño de la moneda, de la emisión, pero también que debe cubrir gastos fiscales con ella. ¿Por qué? Porque a ese Banco Nacional se le dijo, mire, usted tiene la facultad de controlar la moneda. Es decir, todos los demás bancos privados más tienen que pedirle permiso a usted, es decir, trabajar con usted como banco de emisión. Sin embargo, hay que decir que ese atributo del gobierno nacional empezó a ser mal utilizado. Y entonces en la época de Núñez se produce una emisión en cadena de billetes, sobre todo y para todo, sostener la guerra, para enfrentar la guerra. Y por eso en 1885 ya había una incertidumbre sobre el tema de ese banco, y pues esa emisión es en cadena, que ahora algunos reclaman como la idea, como una posible salvación que pudiéramos emitir, pues resulta que genera un desajuste total en la economía, una inflación que supera lo imaginable en Colombia. Algunos hablan del 300% en materia de inflación. Eso llevó a que se ordenara la liquidación de ese banco. Entonces, sin embargo, el banco siguió emitiendo unos años más hasta que en 1903 se ordena suspender las emisiones. Óigase bien, romper las planchas litográficas. Tuvieron que ordenarle al gobierno que rompiera las planchas con las que hacía los billetes porque seguía emitiendo a pesar de que el banco ya había sido clausurado. Más adelante aparece ante el fracaso de ese banco público, óigase bien, un banco público, un banco del gobierno. Entonces se dice, no, lo que hay que crear es un banco
de emisión, pero en manos de particulares. Y así, en el año de 1905, se autoriza crear un banco que se llamó el Banco Central con patrimonio de los particulares y que ejercía la emisión de moneda. En el acto legislativo 3 de 1910, acordémonos de ese gobierno que fue tan citado esta mañana, se prohibió al gobierno el ejercicio de la facultad de emitir papel moneda. ¿Por qué? Porque se notaba que esa facultad del gobierno estaba llevando a otros fenómenos inflacionarios. Pero el país sigue intentando cuál será la mejor fórmula para tener un banco central, hasta que con la ley 30 de 1922 se facultó al gobierno para crear un banco de la República. A principios del 93, el general Pedronel Ospina, que era el presidente, pues le pide a su embajador en Washington, el doctor Enrique Olaya Herrera, que consiga una misión de sabios. Y sí, viene a Colombia la misión Kemmerer, que todos hemos escuchado, que era dirigida justamente por quien fuera llamado el médico de la moneda, Edwin Kemmerer. Imagínense el nombre ya, el médico de la moneda. Bien, pero ¿cómo se crea ese banco? Pues ese banco se crea con una partecita del dinero del Estado y el resto con dinero de los bancos privados nacionales e internacionales. Es decir, aparece el banco es como una entidad mixta, como tal. Eso lleva a que, de entrada, el número de los miembros de la junta directiva pues sea ventajosa para los bancos comerciales. Tenían entre bancos nacionales y extranjeros 6 miembros, mientras que el gobierno nacional no tenía sino 3 miembros. En esa época el ministro de Hacienda no formaba parte de la junta. Bien, repito, una sociedad mixta con la facultad de el derecho exclusivo de emitir billetes. Todavía no aparecía como soberanía monetaria. La ley 82 del 31, consecuencia de la segunda misión Kemmerer, amplía un poco la junta directiva, se le entrega una plaza a la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Mauricio González, usted lo conoce muy bien porque usted fue director del Departamento Jurídico de la Federación de Cafeteros, que tenía un puesto importantísimo y entonces tenía gran influencia sobre las decisiones de la Junta y también las cámaras de comercio y la sociedad de agricultores. Entonces empieza a sectorizarse la Junta Directiva, a tener una influencia por sectores. Luego, en 1951 se da un fenómeno muy interesante en Colombia. Viene la misión Musgrave, viene la misión del Banco Interamericano, de otras entidades, y le dicen a Colombia, mire, usted cómo va, no tiene futuro, porque usted no tiene crédito de fomento. Usted no le ayuda a los agricultores, a los cafeteros, al ganadero, usted está, cada uno va por su lado. Y entonces el Banco de la República asume esa función de banca de fomento, que después se desarrollará, recordarán muchos de ustedes, con el Fondo Financiero Agropecuario, el Fondo Financiero Industrial, con el Proexpo, entidades que estuvieron vigentes hasta el 91, cuando se dijo, no, esa no es tarea del Banco de la República, el Banco de la República que se dedique a cuidar la moneda sana, que se dedique a otras tareas, pero él no es un banco de fomento. Entonces aparece ya Bancoldex y aparece Finagro y otras instituciones que lo reemplazan. Pero durante toda esa época, del 51 al 91, el Banco de la República fue quien soportó esa actividad y desde luego, como se sectorizó, entonces esto llevó a muchos recursos y además el manejo del dinero del Estado para fines fiscales, generando grandes inflaciones. Pero aquí aparece algo en lo cual un tolimense tuvo mucho que ver, sobre todo en ese diseño, que es la Junta Monetaria. Con la Ley 21 del 63 se crea la Junta Monetaria. La Junta Monetaria, ¿qué buscaba? Se dijo, mire, es que los bancos privados tienen mucha influencia en el Banco de la República. Entonces ellos mismos se hacen sus préstamos a un costo muy económico. Ellos manejan el banco. Entonces se dijo, no, hay que separar. De un lado hay que crear un órgano que sea el que trace la política monetaria, cambiaria, crediticia, y otra entidad sea la que ejecuta esas políticas. Entonces se separó la junta directiva, antes existía el banco, sería la junta monetaria,
y los otros sería, el Banco de la República sería quien desarrollaría esa actividad. Pero aquí hubo un problema que lo acepta el doctor Alfonso Palacio Rúas y lo dice en su obra y en esta, en todas las memorias que tiene Palacio Rúas, sobre todo en los artículos del Espectador. Decía, mire, la Junta Monetaria fue muy bien concebida, pero cometimos un error, que fue entregarle la facultad al gobierno para decir cómo se integraba esa Junta. Pues el gobierno obviamente la integró con personas que dependían de él. Entonces allí quedaron el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo Económico, de Agricultura, el jefe de planeación, el gerente del Banco de la República y finalmente entró el gerente del INCOMES. ¿Eso a qué llevó? A que sencillamente cada vez que el gobierno tenía una dificultad, pues llamaba al banco, llamaba a la junta directiva, llamaba a la junta monetaria y decía, mire, necesito 300.000 millones a 100 años sin intereses para levantar un paro cafetero, un paro camioneros, un paro de maestros que era muy corriente en esa época. Y entonces el ministro de turno iba y miraba y decía, bueno, ¿cómo se arregla este problema? Dándole una prima extraordinaria, bajando el valor de los fletes, dándoles un auxilio especial. ¿Y de dónde salía ese dinero? De emisión. Es decir, como dice alguien, ponían a funcionar la maquinita, a producir dinero para cumplir un problema fiscal. Pues eso trajo un desbarajuste en el país lamentable. Y por eso el doctor Alfonso Palacio Rudas dice, no me alcanzarán los días de la vida para arrepentirme de haberle entregado esa facultad al gobierno del presidente Valencia en esa época. Y por eso él mismo se interesa también en reformar esa situación y es el que tiene una gran participación en la constituyente, en la redacción de la figura del Banco de la República, que él se imaginaba esa junta directiva como una magistratura. Se llamaba la magistratura de la moneda. Pues bien, entonces, ante esta circunstancia, el propio Banco de la República, el doctor Francisco Ortega, que era su gerente con su equipo, entre esos el ilustre ponente de esta mañana, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, empezaron a formar una arquitectura de lo que debía ser un banco central. ¿Y qué modelo utilizaron? El más importante, el Bundesbank de Alemania. Y además una parte en América Latina de chilena, que era también una banca importante. Pero ¿por qué un banco de Alemania? Pues porque es que Alemania, yo invito a los jóvenes a que lean esa parte, entre 1921 y 1923 Alemania tuvo una hiperinflación. Como consecuencia de la guerra y demás, Alemania sufre una hiperinflación que lo cuentan los autores, dicen, el salario mínimo se gastaba en el pan del desayuno. Cuenta algún historiador algo extraordinario. Dice, entraba a un restaurante, tenía que comer muy rápido porque mientras comía ya el precio del plato había subido. Entonces era de ese porte la inflación. Entonces, claro, los alemanes que dijeron, nosotros no caemos más en este error. ¿Qué es lo que necesita un gobierno? Un banco central que se preocupe por cuidar el valor adquisitivo de la moneda, es decir, la moneda sana. Ese es un principio que se trasplanta a Colombia en esa reforma del año 91, lo más importante que tiene esa modificación. Pues bien, el gobierno asume con gusto ese proyecto, Rudo Gómez como ministro lo impulsa y se produce esta reforma constitucional, no sin antes contar un pequeño detalle. En el año de 1973, con la ley séptima, es decir, antes de la constituyente, ante las preocupaciones que tenían los economistas, el Banco de la República se estatizó, es decir, el Banco de la República, el gobierno compró todas las acciones que tenía el banco, los bancos privados, con lo cual convirtió al Banco de la República en el Banco de la República de Colombia. Y además, pues vale la pena mencionar que en ese momento se entrega la facultad de emisión al banco por 99 años, al Banco de la República, pero fíjese que todavía no es la autoridad monetaria, sino que le dicen, usted tiene autorización por 99 años de emitir la moneda colombiana. Y algo interesante, esta mañana lo comentaban, la reforma de 1968.
¿Qué había pasado con la reforma de 1968, el acto legislativo de 1968, el acto legislativo 1 del 11 de diciembre del 68, en el que tanto tuvo que ver, tuvieron que ver los tolimenses? Y entonces, miren ustedes allí qué pasó. Que se dijo, se reformó por sugerencia del presidente, del doctor López Miquelsen, que se le entregara la facultad al presidente de la República para intervenir en el banco de emisión y en todo lo que tuviera que ver con la captación, manejo, aprovechamiento de los recursos del público. Eso trajo un problema muy serio en Colombia, porque entonces el artículo 120, numeral 14, le entregó esas funciones al presidente. El presidente intervenía y dictaba normas económicas en materia de captación, pero el artículo 76, que era la cláusula general de competencia, seguía vigente, o sea que quien debía legislar era el Congreso, y se presentó un choque de trenes, porque cada vez que el gobierno dictaba una norma, entre esas las del UPAC se crea en el 70, no se olviden, pues entonces el Consejo de Estado las declaraba nulo, o la Sala Constitucional de la Corte Suprema las declaraba inexequibles porque consideraba que eran facultades del Congreso. Y cuando el Congreso hacía una ley, pues se la tumbaban, ¿no es cierto? Así como decía alguien, demandamos hasta la ley de la gravedad, pues obviamente se demandaba y se caía porque era facultad del presidente. Eso pasó con la ley séptima del 73. La demandaron porque le dijeron, esto no es función del Congreso, esto es del presidente. Y entonces se declaró inexequible, pero el gobierno rápidamente dictó entonces los decretos en esa época, el 2617 y 2618 del 73, donde repite todas las normas de nacionalización de la banca, es decir, el Banco de la República ya es una entidad oficial, estatal, de naturaleza única, pero pertenecía al Estado. Entonces, se dijo, no, hay que crear una unidad, una entidad independiente. Y viene la Constitución del 91 con este proceso que he señalado, y en el cual en los artículos 371, 372 y 373 aparece la banca central. Pero aquí, ¿qué sucede? Entonces recordemos que cuando la Junta Monetaria lo que se hizo fue separar a la Junta del banco. Aquí se hizo al contrario, se vuelve a unir. Entonces se dice, la Junta Directiva y el banco son una sola cosa, se llaman banca central. Y entonces el banco, la Junta Directiva fija las políticas monetarias, cambiarias, crediticias, y el banco las ejecuta. Entonces encontramos artículo 371, donde nos dice, declara que el Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Declara su autonomía técnica, patrimonial, funcional, y dice que obviamente esa autonomía no quiere decir que el banco sea una rueda suelta, sino que esa autonomía, pues obviamente la desarrolla conforme a las políticas. Por ejemplo, el artículo 150, las facultades del Congreso, o las 189, las facultades del presidente en materia monetaria, cambiaria y demás. Y estos criterios han sido reiterados por la Corte Constitucional en la sentencia C-050 del 10 de febrero de 1994, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, o la C-481 del 7 de julio del 99, se reitera esa autonomía. Dice, ¿qué quiere decir que el Banco de la República es una entidad autónoma? Pues sencillamente que no pertenece a ninguna de las tres ramas del poder público ni a los órganos de control, que es independiente, que no tiene que trabajar de acuerdo con lo que ellos piensan. Pero, ojo, debe trabajar en coordinación. También se lo ha dicho la Corte Constitucional en varias ocasiones. Lo ha dicho en la C-478 del 6 de agosto del 92. Digo, sí, usted es autónomo, pero tiene que trabajar en coordinación. Y tampoco es que sea una entidad sin vigilancia. Las mismas normas constitucionales le dicen que el presidente de la República ejercerá el control. El control lo delegó en la superintendencia financiera, en la bancaria antes, que ustedes saben, se unió con la Supervalores, decreto 4327 del 2005 en la superfinanciera. Pero también tiene el control de
desde el punto de vista penal, inclusive sus funcionarios son servidores públicos, como lo menciona el artículo 20 del Código Penal. Y la Procuraduría ejerce control desde el punto de vista del manejo de estas personas, es decir, son sujetos de una posible investigación desde el punto de vista disciplinario también por la Procuraduría. Luego, no es una entidad que se crea que está por fuera de todos los controles. Bien, ya hay que decir que también en ese artículo 371 se dice, bueno, ¿y qué tarea tiene usted como banco? ¿Qué función especial aparte de ser autónomo? Ah, usted regula la moneda y emite la moneda. Pero eso no es como quiera el banco, es conforme a las normas que fija también el Congreso. En este caso, Ley 31 del año 92 y normas complementarias. Pero también administra las reservas internacionales, y ahí es donde está el respaldo del dinero. Vienen acciones, vienen en moneda extranjera, en oro si se quiere, ya no todo en oro, porque ya esta mañana alguien comentaba cómo desde el año 31 desapareció esa convertibilidad del peso en oro. Bien, pero también tiene una función que le asigna muy importante que quiero resaltar, ser prestamista de última instancia de los bancos. Esta es una medida que le permite al Estado salvar cualquier crisis financiera. En 1999, un individuo, el señor Olaya, desde Buenaventura, le da por causarle un daño al UPAC y manda un mensaje a todo el país donde dice, todo el que tenga dinero en el Banco da Vivienda, tenga cuidado porque este banco puede ser intervenido. En un solo día retiraron 34.000 millones de pesos, es decir, habían podido crear una crisis financiera increíble a través de una mentira, porque banco serio, respetable, ha sido el Banco de la Vivienda como muchos en el país. Pero claro, la gente es dueña de su propio miedo y fue a sacar los recursos. ¿Qué sucede en ese momento? La vivienda le dice, Banco de la República, tengo esta emergencia, el banco le dice, yo soy su prestamista de última instancia, ¿cuánto necesita? No hay ningún problema, aquí está. Y entonces se evita, eso es ser prestamista de última instancia, estar atento a las necesidades, bien por una situación especial o por situaciones del mercado, que no de problemas de estructurales, caso en el cual debe acudir al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, que fue creado con la Ley 117 del año 85. Bien, pero también le dice, usted es el agente fiscal del Estado, es decir, usted es como el avalista del Estado cuando hace préstamos internacionales, usted es el que lo representa. Pero luego viene el artículo 372 y ya él sí se refiere a la propia junta directiva del Banco de la República. Dice, existirá una junta que es la que dirige la política monetaria, cambiaria, crediticia. Por ejemplo, la política monetaria, él es el que determina cuánto dinero va a haber en el mercado para evitar una inflación o una escasez que pueda generar aumento en los intereses. Si hay muy poco dinero en el mercado, el banco dará dinero a través de los bancos, a través del crédito especial para que se irrigue. Pero también cuando hay mucho dinero y hay riesgo de inflación, pues el banco recoge a través de subir los encajes o realizar operaciones de mercado abierto, es decir, colocar títulos del gobierno a un mayor interés que el que estén otorgando los bancos comerciales. Bien, pero aquí hay algo muy importante. Esa junta está integrada por 7 miembros. Esto fue sabio, fue sabio. ¿Qué se dijo? Son 7 miembros. Uno, el ministro de Hacienda. Tuve la oportunidad de estar en los debates del Congreso cuando se tramitó la Ley 31 del 92 y muchos de los senadores decían, pero ¿cómo vamos a meterle al ministro a una junta del banco? Y recuerdo mucho que el ministro entonces, Rudo Gómez, sostenía, dijo, mire, esto pasa en Alemania. ¿Y por qué? Porque no puede ser que unos señores se reúnan 6 personas, tomen las decisiones sin contar con qué está pasando en el gobierno, hacia dónde va el gobierno en el tema económico. Entonces el ministro debe estar allí, extraordinario. Ministro 1. 2, el gerente del banco, que lo eligen los otros miembros. Y 5 personas de dedicación exclusiva que solo representan a la nación, no a ningún partido, a ningún movimiento, a ningún gobierno, no, el interés de la nación. Pero ojo,
el presidente de la República puede cambiar 2 personas cada 4 años. Eso estaba pensado para como la Constitución había aprobado que se prohibía la reelección inclusive saltuaria. Es decir, una persona no podía volver a ser reelegido así pasaran 10 años, 20, nada, se acaba. ¿Por qué? Porque se decía que eso cierra las posibilidades de los ciudadanos. Entonces así se pensó, dijo, pues bueno, un presidente puede cambiar durante sus 4 años a 2 personas. Pero cuando se produce la primera reelección, que en este caso ha podido ser cualquier gobierno, que de acuerdo cuando se cambia esa norma, tanto le sirvió al presidente Uribe como al presidente Santos, ambos fueron reelegidos, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso, para no darle ningún tinte político, entonces, listo, pero un presidente que pudo nombrar al llegar 2, en su primera reelección, otros 2, ya van 4. Y si se produce la segunda reelección, pues tiene 6, es decir, es dueño de la cartilla del Banco de la República. Y esa podría ser una sustitución de la Constitución, independientemente de todo ese análisis que brillantemente esta mañana hicieron, entre otros, el doctor Mauricio González. Pero bueno, ¿por qué traigo este tema? Porque es que ese mismo artículo, luego el artículo 373, le dice al gobierno, o lo dice, que el fin, dice en general, el fin de la banca central es velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. ¿Y eso qué significa? La moneda sana. Eso significa controlar la inflación. Al Banco de la República se le asigna la tarea de controlar la inflación a través de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y en esa misma norma, el artículo 373 se dice, ojo, no puede dársele crédito a los particulares como se hacía antes, que a los agricultores, a los ganaderos, no, eso no lo puede hacer usted como Banco Central. Segundo, usted no puede abrirle cupos de crédito al gobierno para evitar lo que les conté de la Junta Monetaria, que autorizaba recursos. Y entonces ahí se dio un gran debate en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo, el gobierno del presidente Gaviria y los constituyentes, la gran mayoría, decían que se quedara, que nunca, pero jamás podría dar el Banco Central una financiación al gobierno o créditos para resolver alguna situación especial. Alfonso Palacio Rudas y el doctor Perry se opusieron. Dijeron, mira, no se puede cerrar la llave totalmente. ¿Qué tal una inundación, una catástrofe, pensemos como la de nuestra en Armero, como el terremoto de Armenia, de Popayán? ¿De dónde van a salir los recursos? Tenemos que dejar una puertecita. Y triunfó la tesis ya en las subcomisiones, en la subcomisión que dirigía el doctor Carlos Lleras de la Fuente. Entonces, ahí se dijo, está bien, le puede dar crédito al gobierno, pero para eso requiere del voto de los 7 miembros, es decir, el voto unánime. Pues ahí encuentran ustedes la razón de por qué no es conveniente que un gobierno pueda tener la posibilidad de elegir a todos los miembros durante su mandato. Y me parece que este es uno de los puntos técnicos más importantes que tiene la reforma. Bien, sé que el tiempo es escaso, solamente decir que los errores que puede haber en la ley los ha venido corrigiendo la Corte Constitucional. Y menciono solo 2, el más grave, el del UPAC. Resulta que el artículo 16 de la ley 31 del 92, que es la que regula el banco, estableció que el Banco de la República era quien debía crear o manejar la fórmula del UPAC. Pero resulta que le dijo que en cada ocasión tenía que tener en cuenta el valor del dinero. Es decir, si el interés estaba alto o bajo. Y el banco, en obediencia de esa norma, modificó la fórmula del UPAC y entonces le incluyó el DTF, o sea, lo que pagan los bancos
por préstamos, por los CDT, por los títulos que tiene una persona, los depósitos a término, y resulta que se presentó un alza en el país porque se sacaron los capitales extranjeros, se fueron del país en una época. Estamos hablando de la gran crisis que hubo en Colombia en 1988-89, y entonces los intereses se dispararon. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues que la cuota del UPAC se alzó también y mucho colombiano perdió su casa, su apartamento. Ahí la Corte Constitucional dijo, sí señor, el error está en que el Banco de la República no tiene por qué atender a ese tema del valor del dinero. Una cosa es un crédito y otra cosa es el valor del dinero en la cuota UPA y demás. Entonces corrigió y aparece el famoso VR. Y la otra era la posibilidad de que también por mandato del artículo 16, pues entonces el Banco de la República, cuando los intereses se suben o se bajan mucho, hay que decir que la tasa de interés la fija el mercado, como lo señaló la sentencia C-333 del 2001, de la cual hay un salvamento extraordinario del doctor Eduardo Montealegre, en el que aclara, dice, sí, la tasa del mercado la fija, la tasa de interés la fija el mercado, pero excepcionalmente el Banco de la República cuando hay esas desfases. Y resulta que la ley decía que solo podía intervenir por 120 días. La Corte, ¿qué dijo? No, este es un fenómeno que se puede presentar a cualquier momento, de tal manera que es en cualquier momento. No le puede fijar límites. Y ahí es donde aprovecha la Corte para decir, el Banco de la República es una entidad de carácter legal, es decir, que tiene autonomía, pero solo se debe a la ley, en este caso la ley 31 del 92. Pero la ley no puede fijarle unos parámetros, no puede encerrar al banco, tiene que ser normas abstractas generales para facilitar que el banco cumpla su tarea, que repito, jóvenes, la tarea central es cuide el valor de la moneda, vele por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, y creería, para cerrar, que el banco ha cumplido con creces esta tarea, porque si ustedes miran, por favor, los intereses que existían antes de la creación del Banco de la República como banca central, 35, 38%, no se puede comparar hoy con tasas que no superan el 4%, un rango entre el 2 y el 4% de inflación, que es algo muy manejable para un país. Entonces, solamente señalar que para mí sí sigue siendo una de las grandes reformas a la Constitución, el establecer el Banco de la República como una entidad autónoma, independiente, que trabaja armónicamente con otras ramas del poder público y que tiene como tarea central velar por el valor adquisitivo de la moneda al lado de las otras funciones a las que me he referido. Muchas gracias a todos por su atención.